la principal estrategia para abordar la escritura de un rol en vivo es evidentemente un plan creativo. Tienes que tener claro un cronograma donde los tiempos han de estar específicamente marcados, sabiendo que la ley de Hofstadter está ahí. ¿Qué es la ley de Hofstadter? La ley de Hofstadter es aquella ley que dice, decía Hofstadter, que siempre vas a necesitar más tiempo del que imaginabas para llevar a cabo una tarea, incluso aunque conozcas la ley de Hofstadter. En otras palabras, sabiendo que siempre te va a faltar algo de tiempo para hacer las cosas, intenta conocer tus límites, intenta no apurar y sobre todo márcate unos plazos juiciosos y prudentes para generar el material. Márcale un fin. Mea culpa, este es un fallo que yo cometo porque me apasiona la parte de la documentación, pero tienes que marcar un fin a la fase de leer y de acumular conocimientos sin parar para poder engendrar a tu criatura. Eso tiene que tener un límite y así tiene que haber una fase de conceptualización, que es de lo que os estoy hablando en este proceso creativo, que tiene que tener marcado el momento en el que terminamos de recoger ideas, empezamos a pergeñar un esqueleto, estructuramos el juego y finalmente producimos los materiales, y redactamos los personajes, redactamos el guión o cualesquiera ayudas de juego que necesitemos para poder llevar a cabo el juego. Esto nos lleva a un punto muy importante. Una vez que tengamos esto, hay que decidir, volvemos un poco al tema de la elección del tema y de las narrativas. Es preferible siempre que elijáis el naturalismo antes que la fantasía total. A mí me gusta mucho la fantasía, me encanta la ciencia ficción, pero si os fijáis, las mejores historias en realidad son historias de interés general, que luego además tienen una decoración, ¿no? Como una capa de fondant que lo decora y que lo recubre todo, pero el pastel es siempre el mismo. El pastel es una historia de abandono, o es una historia de amor, o es una historia de, no sé, de separación o de venganza. Todo lo demás es un contexto que bueno, está ahí para embellecer el todo, pero el naturalismo siempre es mejor. Si os fijáis, cómo nos lo vendió G.R.R. Martin, ¿no? Cuando él sacó Juego de Tronos, la gente empezó a leerlo como un escritor de fantasía más, allá a principios de siglo, y la gente lo leía pensando que aquello era un trasunto de la Guerra de las Dos Rosas, que era una especie de novela histórica o historicista, que era muy atractiva, con un montón de personajes carismáticos, y de repente un buen día aparecen unos huevos de dragón. Claro, ya se habían mencionado algunos de estos temas, y luego aparecen los caminantes blancos, y descubres que tu novela presuntamente histórica o de baja fantasía es poco a poco cada vez más de alta fantasía, con un ejército de muertos vivientes mágicos y el rey de la noche y unos dragones gigantescos que lo arrasan todo, pero eso nos lo vendieron al final. Al principio era una historia de corte naturalista, casi sucia, prosaica, ¿no? Una historia con muy poca magia y con más temas de, no sé, con líos amorosos o bajas pasiones que temas propios de la fantasía medieval. Os va a funcionar mucho mejor. Si tu historia es buena, va a funcionar siempre. Blade Runner posiblemente hubiera sido, sin replicantes, hubiera sido una buena historia de cine negro. Además tiene esa guinda transhumanista de qué es lo que somos, ¿no? O qué es lo que nos hace lo que somos. Pero la historia está ahí. Hay una historia de amor, hay una historia de ambición, hay una historia de un tipo que caza a otros tipos, y eso está ahí desde que el mundo es mundo.